Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Una vez más les saludo con la paz del Señor, esperando que estén bien. Sigamos orando, hermanos, por la situación que estamos pasando. Nuestras autoridades han decidido levantar la cuarentena en este tiempo y pues esperemos que también la situación no se agrave mucho. Vamos a ver seguramente en la próxima semana resultados acerca de cómo van a ir las cosas en nuestro departamento, en el país. Sigamos orando, hermanos, para que Dios pueda seguir cuidándonos y para que más adelante también podamos volver a reunirnos en la casa de Dios y así poder estar juntos de nuevo, hermanos. Vamos a seguir esta tarde estudiando en 1 Corintios capítulo 15. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia, hermano, hermana, en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a estar viendo, hermanos, del versículo 35 al versículo 38. Recordemos que en ese capítulo estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos. Dijimos que la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía dudas acerca de la resurrección, no de nuestro Señor Jesucristo, sino de ellos mismos, de los creyentes, de los hijos de Dios. Cuando llegamos a este punto, hermanos, podemos darnos cuenta de que la duda que surgía en algunos de los hermanos de Corinto era de cómo se iba a dar esta resurrección. Y Pablo en estos versículos va a responder primeramente ilustrando, haciendo una comparación, y es lo que vamos a ver esta tarde. Fíjese, hermano, en su Biblia dice el versículo 35 del capítulo 15, dice así la palabra de Dios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por todos mis hermanos que están viendo y que van a ver este video. Señor, te pido que puedas edificar, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra. Queremos dejar en tus manos ese tiempo, Señor, siempre reconociendo nuestras faltas delante de ti, Señor, y pidiendo la guía de tu Espíritu Santo. Te amamos, dejamos este tiempo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, si usted está tomando nota, el título del mensaje de esta tarde es El proceso ilustrado en la resurrección. Vamos a hablar acerca del proceso ilustrado en la resurrección. El apóstol Pablo se va a disponer a responder ya en estos versículos de cómo es que va a ocurrir esta resurrección, porque esa era una de las dudas principales que tenían los hermanos de esta iglesia. Y si nosotros vamos al versículo 35, hermanos, que acabamos de leer, quisiera que veamos cómo es que el apóstol Pablo dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Hay una pregunta y hay una segunda pregunta, dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Hermanos, estas preguntas que al apóstol Pablo le habían hecho eran unas preguntas sarcásticas. Las personas, los hermanos que estaban dudando de la resurrección, eran personas que no querían creer que esto era posible. Es como cuando tal vez uno habla con un ateo, ¿no? Y el ateo dice, ya, supongamos que Dios existe. Y si Dios existe, empieza a hacer una pregunta, y esta pregunta ya es una pregunta en son de burla, como al decir, a ver, ¿qué te vas a inventar para responderme esta pregunta? Estos hermanos habían llegado a tal extremo de no creer en la resurrección, de que la pregunta que le estaban haciendo al apóstol Pablo ya era desafiante en este sentido. Decir, a ver, demuéstranos cómo es que va a ocurrir esta resurrección. Y es acá donde el apóstol Pablo va a mostrar este proceso a través de la ilustración de la resurrección que se da en las plantas. Hermanos, este es un tema del cual yo también estoy aprendiendo y quedo maravillado por cómo es que Dios, a través de su propia creación, a través de las plantas, va a demostrar en su palabra cómo es posible la resurrección. Y el apóstol Pablo va a usar esta ilustración, la ilustración de la semilla. Y vamos a ver 3 pasos de cómo es que ocurre una resurrección en mínima escala, tal vez, en lo que es las plantas, comparado a lo que se dio con nuestro Señor Jesucristo y lo que se va a dar con los hijos de Dios. Entonces, primeramente, hermanos, el primer paso que vamos a ver es la descomposición. Surge la pregunta en el versículo 35, dice, ¿cómo resucitarán?
La segunda pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? Primeramente, el apóstol Pablo va a hablar acerca de la descomposición. Fíjese el versículo 36 en la palabra de Dios dice así, hermano, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿Por qué les decía hace un momento, hermano, hermana, que la pregunta que ellos hacían era una pregunta sarcástica, era una pregunta en son de burla? Porque el apóstol Pablo acá les está diciendo necios, o sea, les está diciendo, ustedes no quieren creer que el Dios Todopoderoso, que el Dios Creador, es capaz de levantar muertos. ¿No? Porque la duda, hermanos, surgía en estas personas y tal vez hoy en día también en nosotros puede llegar a surgir en un momento. Pero ¿cómo es posible? ¿No? La duda surgía en el sentido de decir, tanta capacidad para resucitar a tanta humanidad, tantos hijos de Dios al mismo tiempo, y ellos en su humanidad decían imposible. Imposible que esto pueda ser cierto. Por eso es que el apóstol Pablo empieza el versículo 36 y les dice, ustedes son necios, ustedes no quieren creer el poder que tiene Dios. No quieren creer en ese poder. Dice el versículo 36, la primera parte, necio, lo que tú siembras no se vivifica. ¿Por qué estamos hablando acerca de la descomposición, hermanos? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirles con esto? Va a usar la ilustración de una semilla y primeramente lo que dice el apóstol Pablo. Cuando uno siembra una semilla, esta semilla no tiene vida. Esta semilla es muerta. Cuando nosotros decidimos cortar una fruta del árbol, este fruto ya no tiene vida. ¿Tiene semillas? Sí, pero estas semillas están muertas. Y estas semillas muertas tienen que ser plantadas en la tierra para que nuevamente vuelvan a la vida. Esto es muy interesante, hermano, hermana. ¿Alguna vez se había puesto a pensar desde ese punto de vista cómo es que algo sin vida, una pequeña semilla, puede volver a resucitar cuando está en la tierra? Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes? Está usando lógica nada más, hermanos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, piensa en un momento. Cuando uno siembra una semilla, esta semilla está muerta. Y de la muerte resurge a la vida. Es decir, por lógica, no puede resucitar algo que no esté muerto. Si hablamos de resurrección es porque tiene que estar muerto. Por eso es que la primera parte de este versículo 36 dice, lo que tú siembras no se vivifica. O sea, lo que uno llega a sembrar, esa semilla, no tiene vida. Después dice, si no, muere antes. Es decir, cuando sacamos el fruto de un árbol, pues este fruto tiene su propia semilla, pero esta semilla no tiene vida. Porque, hermanos, si tuviera vida, pues tal vez de alguna forma tendría que resurgir, pero no resurge. Resurge solamente cuando vuelve a la tierra. Cuando es plantada en un lugar, empieza a retornar a la vida. Entonces, en esta parte, hermanos, en este versículo, primeramente, el apóstol Pablo habla acerca de la descomposición. Dice, para que haya resurrección, primero tiene que haber muerte. Y eso es lo que pasa en las plantas. La semilla está muerta antes de volver a la tierra. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver la transformación. Fíjese el versículo 37, dice el versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Acá el apóstol Pablo sigue aclarando la duda y dice, cuando uno va a sembrar algo, no siembra el propio árbol, no siembra el propio fruto, solamente siembra la semilla desnuda. Y esto, ¿por qué es que se vuelve interesante, hermanos? Porque aquí hablamos de la transformación. Dice el apóstol Pablo,
pues tiene que ocurrir una transformación. Después de algo resucitar va a ser transformado. Cuando nosotros plantamos algo en la tierra, ese algo nunca va a ser la misma planta ni el mismo fruto. Solamente va a ser la semilla de este fruto. Y esta semilla se va a transformar nuevamente en una planta. Hermanos, cuando hablamos de Cristo, primeramente podemos hablar de la descomposición, es decir, para que haya resurrección tuvo que haber muerte. Nuestro Señor Jesucristo murió. Porque si Cristo no hubiera muerto, entonces ¿cómo sería posible que resucite? Segundo, estamos hablando de la transformación. Cristo Jesús tuvo que dejar su cuerpo físico sepultado para resucitar en un cuerpo glorificado. Hermanos, esta transformación ocurre de la misma forma con la semilla. Y por eso es que el apóstol Pablo pone este ejemplo y dice, tienen que ver simplemente la naturaleza. El poder de Dios se refleja a través de este reino vegetal. Las plantas botan semillas y estas semillas resurgen, resucitan. Si estas plantas lo hacen por naturaleza propia, ¿cómo es posible que Dios no pueda levantar a todos sus hijos en aquel día? Y dice el apóstol Pablo, tiene que ocurrir una transformación. Va a ocurrir una transformación con ustedes cuando resuciten. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo va a ser también glorificado, va a ser incorruptible. Tenemos un cuerpo corruptible. Cristo Jesús fue el primero en cambiar de cuerpo. Ocurrió esta transformación. Hermanos, nosotros podemos ver esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Si usted lee detenidamente, hay muchos pasajes que muestran al Cristo resucitado ya no con un cuerpo físico. Cristo se aparecía de la nada en las escenas. Tenía la capacidad de teletransportarse de un lugar a otro rápidamente. Tenía la capacidad de traspasar paredes. ¿Cómo salió de la tumba Cristo Jesús? Si nos ponemos a pensar, hermanos, cuando la piedra fue removida, Cristo ya no estaba. Si hubiera estado con su cuerpo físico, entonces Cristo hubiera tenido que mover la piedra de su lugar para salir y volverla a poner. Y los soldados hubieran visto y hubieran dicho, sí, yo he visto que Cristo, pero no pasó eso, hermanos. Cristo con su cuerpo glorificado después de ser resucitado ya tenía esa naturaleza de poder ir de un lugar a otro. Cuando los discípulos estaban reunidos en un lugar a puerta cerrada, Cristo se apareció en medio de ellos. Entonces, hermanos, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya fue glorificado. Fue transformado después de la resurrección. Y esa es la promesa para nosotros, para los hijos de Dios. Y acá el apóstol Pablo está diciendo, la semilla se transforma, no se queda en semilla. Va a resurgir y va a ser nuevamente una planta. Los creyentes, los que vamos a morir en Cristo, vamos a resurgir, vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible. Por último, hermanos, el versículo 38 nos va a hablar acerca de la continuidad. La continuidad, acá termina el proceso en esta ilustración, en este ejemplo. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios, versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿A qué nos referimos, hermanos, cuando hablamos acerca de la continuidad? Estamos hablando acerca de que el género se mantiene. Es decir, Cristo Jesús murió, resucitó en un cuerpo glorificado, pero nunca dejó de ser Cristo Jesús.
Esta es una forma también, hermanos, de nosotros refutar la ideología de género que hoy en día se maneja, ¿no? Con aquellos grupos que están en contra de los parámetros bíblicos y aprueban la homosexualidad, el lesbianismo y dicen, pues soy una mujer en un cuerpo de hombre o soy un hombre en el cuerpo de una mujer. Y acá claramente vemos que el apóstol Pablo está hablando y está diciendo de que eso no puede ser posible. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de la ideología de género, tenemos que ver este pasaje. Fíjese, hermano, dice el versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Hermanos, Dios decide quién va a ser hombre, quién va a ser mujer, quién va a ser perro, quién va a ser gato, etc. Pasa lo mismo con las plantas. Dios decide qué fruto va a dar esa planta. Y sabemos perfectamente que un árbol de manzano no puede dar un fruto de uva. Es imposible. Y acá dice la segunda parte, y a cada semilla su propio cuerpo. Hermanos, Cristo Jesús resucitó en un cuerpo glorificado. Nunca dejó de ser Cristo Jesús. Nosotros un día vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible y no vamos a dejar de ser nosotros. Esta es una explicación muy hermosa que el apóstol Pablo les da a la iglesia de Corinto, porque ellos querían saber. Y hermanos, a nosotros nos debe llenar de mucha esperanza, de mucha paz, saber y entender cómo es que va a ocurrir este proceso de la resurrección. Qué hermoso poder ver cómo es que la resurrección ocurre hoy en día en las plantas, de una forma tan pequeña, tan especial, que uno solamente puede decir, solo es Dios. Nadie más podría hacer eso posible. Yo quiero animarle, hermano, hermana, esta tarde a que vivamos con esa esperanza. Vamos a ser transformados. Un día Cristo Jesús va a venir por nosotros en las nubes y nos va a llevar. Vamos a ser transformados y vamos a estar con Él. Hermano, debemos vivir con esta esperanza. Todo este sufrimiento, todo lo que estamos pasando en estos días es pasajero. A lo mejor Dios nos está probando nuestra fe, nuestra fidelidad a Él. Yo le animo, hermano, hermana, una vez más a que descansemos en nuestro Señor y que si en algún momento Él viene, nos encuentre también viviendo una vida santa, viviendo una vida correcta, porque eso es lo que debemos hacer por amor a Él. El amar a Dios, hermanos, tiene que ver con guardar su palabra, con guardar sus mandamientos. Esa es la mejor forma de poder demostrar el amor hacia Dios y hacia las demás personas. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos una vez más cómo es que va a ocurrir realmente, Señor, la resurrección en nuestras vidas. Señor, te amamos y te agradecemos, Señor, porque vivimos con esa esperanza de que un día vamos a ser transformados como Cristo fue transformado, Señor, después de su muerte. Y estamos muy agradecidos, Señor. Y te pedimos siempre que nos des fuerza, nos des paciencia, nos des valor para seguir en esta tierra cumpliendo, Señor, con el ministerio que tú nos has dado, predicando tu palabra, Señor. Te amamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.